Cordial saludo, profesor. En la materia de negocios internacionales, tenemos una actividad de Pestel en el sector bananero, guiados por el profesor Luis Fernando y quien les habla, Mónica, acompañada de Camilo. Hoy realizaremos un análisis profundo del entorno exportador del banano, este banano colombiano hacia los Estados Unidos, utilizando el modelo Pestel. Como estudiantes, estamos entendiendo que exportar no es solo enviar fruta, es gestionar un sistema complejo de riesgos y que hoy es imposible, hoy en día, que una nación se aísle y que ningún gobierno pueda negarse al cambio sin arriesgar su propio acceso a mercados estratégicos. El banano ocupa el tercer lugar en el 2014, de acuerdo al nivel de exportación, al renglón agrícola. En el 2024, en el 2023 se consolidó como el cuarto exportador mundial, generando más de 1.000 millones anuales de dólares en exportación, sosteniendo a 300.000 empleados directos e indirectos. Y para este análisis tenemos también una empresa referente, que es la empresa de Univan, que hace presencia en más de 90 países y es un modelo de exportación permanente. En el factor político, contamos con un gran aliado que es el TLC con Estados Unidos, que forma parte de los 18 acuerdos comerciales que le dan a Colombia acceso a más de 1.500 millones de consumidores americanos. Estos tratados eliminan barreras arancelarias que desde otro modo harían que nuestro producto fuera imposible o inviable de la exportación. También escuchamos en una entrevista de la FM al doctor Zúñiga, donde decía que hay una alarma permanente. ¿Por qué? Porque Ecuador, Costa Rica y Guatemala compiten con nuestro mercado hacia Estados Unidos y cualquier cambio pues en la diplomacia comercial o una ventaja arancelaria otorga la competencia, esta podría cerrarnos las puertas. Y esto nos obligaría a que nuestra fruta saturara entonces el mercado europeo, desplomando los precios internos. Hablando del factor económico, desde nuestra economía, el reto principal es el riesgo cambiario. ¿Por qué? Porque las empresas se enfrentan a una exposición en las transacciones. Sus ingresos se ven afectados por las fluctuaciones imprevistas de la divisa. En este caso, por ejemplo, Unival exporta en dólares, pero, pero a nuestros campesinos, a nuestros operarios, se les paga es en pesos. Y si el peso colombiano se revalúa frente al dólar, pues se recibe menos moneda local por el mismo esfuerzo que se hace para la producción, lo que distorsiona los estados financieros consolidados. Además, el financiamiento es de gran fomento y vital. Por eso Finagro colocó en el 2017 créditos por 255.000 millones para el sector. Eso aumentó el 37% respecto al año anterior, demostrando que la estabilidad de las tasas de interés y el acceso o los accesos a créditos son la columna vertebral para la siembra y la sostenibilidad del cultivo. Y hablando del factor social, el banano es un motor de desarrollo. A diferencia del resto del agro, en Colombia, donde la informalidad es del 87% en el agro, el banano en su sector es un 100% formal. Esto es una exigencia que hacen los Estados Unidos para valorar la ética en la cadena de suministro. Las empresas como Univan, a través de sus fundaciones, invierten en vivienda, educación, salud, en comunidades a través del Magdalena y de Urabá. Esta responsabilidad social no es solo una filantropía, es un requisito competitivo que permite a nuestra fruta que sea preferida en los mercados desarrollados, por encima de productos que no garantizan los estándares laborales dignos. Continuando con el factor tecnológico, tenemos en un mundo cambiante, en un ambiente VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, el que no se adapte a los cambios de las tecnologías de la información y las comunicaciones, pues tiende a desaparecer. Por tanto, un IBAN en el factor tecnológico tenemos tres puntos que se destacan, que es el uso
de riego eficiente. En su política de innovación, en los cultivos tienen una forma de riego por goteo. Esto le permite, esto es una ventaja de la tecnología que le permite controlar las plagas, principalmente la cigacota negra, y o coayudando a la empresa a la disminución de los costos en plaguicidas. Tiene una trazabilidad avanzada. Podemos decir que Univan tiene una logística 4.0, la cual se encarga de realizar un seguimiento del producto desde los cultivos hasta los puertos donde son entregados en Estados Unidos. De igual forma, tienen un control permanente, principalmente del grado de frío durante el transporte. Y esto se ha logrado hacerlo desde el cultivo hasta el mercado de Estados Unidos en menos de 10 días. E-commerce en agro, o sea, el comercio electrónico en el agro. Dice, teniendo en cuenta la transformación digital y con la transformación digital y el uso de la tecnología, se ha automatizado los procesos y las plataformas. Por lo tanto, se utiliza como una ventaja el comercio electrónico para mejorar la gestión comercial. En el factor ecológico tenemos principalmente tres factores. El cambio climático que impacta en gran medida la producción, principalmente por la exposición a fuertes vientos y a la variación de la pluviosidad. La pluviosidad es la cantidad de agua que cae en una determinada región. Por la ubicación geográfica que se encuentra la empresa, principalmente en Antioquia y en el Magdalena Medio, es, o sea, le afecta estos climas por la proximidad a la costa. Las certificaciones ambientales. En su política de sostenibilidad y sustentabilidad, la Univan presenta las certificaciones ambientales y, y practica las buenas prácticas ambientales exigidas por el mercado internacional. La optimización de recursos naturales. Esa es una de las prioridades de Univan en la optimización del suelo y el agua, bajo un modelo de planeta verde. En el factor legal, cumplimiento de normas fitosanitarias. Dice, las normas fitosanitarias son de obligatorio cumplimiento en los mercados internacionales. Deben de cumplir con los estándares mínimos decretados o exigidos por la FDAM, que es la Food and Drug Administration, que es una agencia federal de Estados Unidos que se encarga de proteger la salud pública de sus ciudadanos. Segundo, el cumplimiento de las NIP. Eso es uno de los factores principales en el proceso de internacionalización, ya que se permite dar a conocer ante el mundo con las normas internacionales de información financiera. De esto le permite también a un IBAN presentar unos estados financieros comparables, medibles y transparentes ante los grupos de interés. Las regulaciones de la competencia. Univan se rige bajo la normatividad de la para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, principalmente en los precios de transferencia. Reflexión contable. El sector bananero, el contador público del sector bananero o del sector de exportación, diríamos que cumple las siguientes tareas claves. Primero, la conversión de divisas, principalmente en la aplicación de la NIF 21, donde el contador debe gestionar la conversión de divisas y el tratamiento de las diferencias en cambios originadas por las ventas en dólares frente a los costos operativos en pesos. De igual forma, como segundo, tenemos el control de los costos, que el contador realiza la rutina.
del análisis de costos de la materia prima, mano de obra y logística para asegurar que el precio de exportación sea competitivo. Tercero, la auditoría y control, con la evaluación constante de los riesgos del país a nivel interno y a nivel externo y del mercado para sustentar la viabilidad financiera de la expansión. La gestión tributaria. El cumplimiento de las NIF, la aplicación de estándares internacionales garantiza que la información financiera de Univan sea transparente, comparable y creíble ante bancos de inversión e inversionistas de Estados Unidos y ante el mundo. Gestión de impuestos, precios de transferencia. En operaciones con filiales internacionales se debe cumplir con el principio de plena competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para evitar sanciones fiscales. En esto podemos decir que el rol del contador es garantizar o brindar transparencia, confiabilidad y confianza. Utilizar la tecnología o los datos de la tecnología para poder analizar esa información, interpretarla y utilizarla para dar a conocer a a la parte directiva o participar en decisiones estratégicas a lo que se puede hacer, cómo podemos mejorar. Eh, de igual forma, debe cumplir con las normas fitosanitarias y aduaneras del país. Como conclusión, como conclusión tenemos que el análisis pestel del sector bananero en Colombia revela revelancia económica y social del sector, destacando su impacto en la generación de empleo y divisas. Se identifican áreas de mejora y retos, así como la necesidad de implementar estrategias sostenibles y competitivas para asegurar su crecimiento en el futuro. Eso nos quiere decir que la empresa Univan no depende únicamente de su capacidad de producción, sino de su capacidad de su capacidad de adaptación estratégica frente a un entorno global cambiante. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia nos ofrece unas ventajas arancelarias que fortalecen el posicionamiento de nuestro producto en Estados Unidos. De igual forma, el uso de los Incoterms no solamente es una estrategia logística, sino que es una estrategia de reducción de costos, ya que de costos, riesgos y responsabilidades. El contador es un arquitecto financiero clave en la toma de decisiones estratégicas globales. Esto nos quiere decir, o podemos argumentar con esta frase, que la función del contador en el crecimiento y la expansión de Univan es en minimizar los riesgos y maximizar la rentabilidad. Muchas gracias. Gracias.